Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos, familia. Siéntense, por favor. Me acompaña mi esposita, Ana Jackie está por allí. Levanta el dedo. Hoy quisiera, amados hermanos y hermanas, compartir algo de lo que estaba orando nuestra hermana. Me tomó la atención poderosamente. Yo quisiera hablarles hoy del corazón. Decía nuestra pastora que vivimos días difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Lo que está ocurriendo en el mundo es muy serio y debemos de estar preparados. Y sobre todo, amados hermanos y hermanas, ser esa luz en medio de las tinieblas para traer la luz de Cristo, del Evangelio, a tantas personas que divagan por los laberintos de este mundo perdido. En el capítulo número 23 de Proverbios, quisiera tomar como base el versículo 26, porque vamos a mirar otros. Proverbios 23, 26. Y aquí hay una petición paternal. Para ti, para mí. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Esa es la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente dice: oh hijo mío, dame tu corazón, y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Entonces nos encontramos aquí dos elementos sumamente importantes. En primer lugar, la petición de Dios. ¿Y qué es lo que te pide el Señor? ¿Tu dinero? No. Tu corazón. Y luego viene acompañado de una recompensa, que a la vez lo hace en forma de recomendación, una sugerencia poderosa. En esta versión de la nueva traducción viviente dice: y deleiten, y tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Pero me encuentro en este capítulo 23 una cantidad de versículos que hablan del corazón y que nos van a traer luz sobre lo que significa el corazón. Por ejemplo, en el verso número 7 dice el proverbista: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que está diciendo aquí el proverbista Salomón es: de acuerdo a lo que tú pienses, así va a ser el resultado de tu vida. Pero hay algo importante que sale a relucir aquí. Porque ¿cuál es su pensamiento? En otras palabras, en este versículo se nos clarifica que uno de los ingredientes que componen el corazón es la mente. Luego, en el versículo número 12 me encuentro otra afirmación: aplica tu corazón a la enseñanza. Y entonces sale a relucir
a traducir aquí otro elemento, otro componente del corazón. El corazón debe de estar listo para la enseñanza. En ese mismo versículo, la parte B, dice, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Quiere decir que el corazón también escucha, tiene oídos. Esto es maravilloso. Verso 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, aquí Dios nos presenta otro componente del corazón. El corazón también puede ser sabio. Y como la Biblia se lee explícita e implícitamente, en una lectura implícita, si hay corazones sabios, también hay corazones necios. En ese mismo versículo 15, en la parte B, dice, y también a mí se me alegrará el corazón. ¡Wow! Entonces, ahora también, además de que el corazón puede ser sabio o necio, dice que se alegra. Bendito sea Dios. En el versículo 17, no tenga tu corazón envidia. ¡Wow! Quiere decir que el corazón también puede ser envidioso. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el corazón. En el versículo 19 leemos, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Entonces aquí aparece otro elemento, componente del corazón. El corazón tiene voluntad para enderezar el camino torcido. Y llegamos al verso 26, que fue el que leí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Voy a clarificar el término corazón, fundamentado en estos 7 versículos que hablan y dicen y proponen un ingrediente o componente para el corazón. Voy a presentarles 5 componentes, pero primero escuche lo que significa. En la Biblia, el término corazón se utiliza con frecuencia como una metáfora y simboliza aspectos espirituales, emocionales de la persona. El corazón, entonces, afirmamos, es el asiento de las emociones, los pensamientos, la voluntad y la moralidad. Y aquí vengo con esos 5 componentes que me encuentro en la palabra que hemos leído. Primero, emociones y sentimientos. La Biblia menciona el corazón como lugar donde reciben las emociones, como la alegría. En el Salmo 16:9 dice el salmista, se alegró por tanto mi corazón. El corazón se alegra. Pero otra emoción que tiene el corazón es la tristeza. En Proverbios 14:13 leemos, aún en la risa tendrá tristeza el corazón. O sea, el corazón puede alegrarse, pero el corazón puede entristecerse. Pero otra emoción que a veces cautiva la mente de las personas es el temor, el miedo. Hay muchas personas que viven esclavizadas del miedo. Que no salgo aquí porque me puede atropellar un carro, que no me levanto por la derecha porque entonces me puedo caer. Personas que viven esclavizadas del temor. Pero miren lo que dice el salmista para entender que el corazón también tiene temor.
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dejamos entonces sentadas las bases de ese primer componente del corazón. Vamos al segundo. El pensamiento, la mente. Se considera que el corazón también alberga el entendimiento y la sabiduría. En Proverbios 23:7, que hemos leído, se menciona que como la persona piensa en su corazón, así es él o ella. Eso significa que si tú piensas bien, vas a vivir bien. Si tú piensas mal, vas a vivir mal. Si piensas en nada, no vas a hacer nada. Ahora mire, y ruego su atención, cuán importante es tu pensamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cada pensamiento genera una emoción. Cada emoción activa un circuito hormonal que a la vez afecta a 5 trillones de células que son las que usted y yo tenemos en todo el cuerpo. Significa que por eso la Biblia le da una profunda importancia a la manera de cómo tú piensas. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tú piensas y generas una emoción, y esa emoción activa ese circuito hormonal, se producen varias situaciones. Algunas podríamos llamarlas conductas S. Esas conductas S, producto de tu manera de pensamiento, generan, por ejemplo, la serenidad, el sabor, el silencio, la sabiduría, el sueño, la sonrisa, y a la vez promueve la secreción de una neurohormona llamada la serotonina. Pero también podría suceder que esos pensamientos generen conductas R, que generan el rencor, la rabia, la rebeldía, el resentimiento, la rudeza, el reproche, la resistencia, la represión. Y esto genera la secreción de una neurohormona que se llama cortisol corrosivo. Ese cortisol corrosivo para las células es terrible, porque acelera el envejecimiento. Observe, qué importante entonces son esas conductas S, como mencioné al principio. ¿Por qué? Porque generan actitudes A. Y esas actitudes A son el amor, el ánimo, el aprecio, el acercamiento, la amistad, los abrazos, la alabanza, la adoración. Sin embargo, las conductas R generan actitudes D: la depresión, el desánimo, la desesperación, la desolación, la degradación, la degeneración. De lo anteriormente explicado, entonces podemos afirmar que las actitudes D aceleran el envejecimiento. ¿Se ha preguntado usted o ha visto usted a personas que parecen que tienen 80 años y les preguntan la edad y dicen, no, pues yo tengo apenas 52, pero parece que tiene 80? Pero hay personas que tienen 80 y aparentan que tienen 60.
porque producen serotonina, porque piensan bien, porque tienen conductas S como la serenidad, la sabiduría. Entonces, si nosotros promovemos esas conductas S, estaremos trayendo salud y más años a nuestra vida. Hermanas, les tengo buenas noticias. Ya no tienes que comprar crema de tortuga. Simplemente piensa bien. No te enojes fácilmente. No tengas temor. La Biblia, la mía, yo no sé la suya, dice: el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos andan en el temor? Aleluya, gracias a Dios que ninguno. Pero el temor está arruinando personas, algunos muy jóvenes, matrimonios, el temor. Que Dios nos ayude. Entonces, cuando eso ocurre, nos damos cuenta que nuestra manera de pensamiento tiene una profunda influencia, no solamente en nuestra salud. Se da cuenta que es tremendo, que si nosotros pensamos bien, vamos a tener salud física, mental, emocional, espiritual, relacional. Si pensamos mal, nos enfermamos, me duele aquí, me duele aquí. Cada día parece una nueva enfermedad. Si pensamos mal, nos amargamos, porque lo que producimos es el cortisol corrosivo que envejece nuestras células y que nos trae dolor, tristeza, amargura. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis de este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo renovar mi mente? Nuestra mente está llena de información, de conocimiento también. Pero ¿qué clase de información? ¿Qué clase de conocimiento? Lo que hemos aprendido, en primer lugar, en el nido de nuestra familia. Segundo, lo que hemos aprendido alrededor de lo que está en nosotros y en nuestra familia, la cultura del país. Todo eso está en nuestra mente y produce precisamente temores, inseguridad, preocupaciones profundas, estrés, depresiones. Hay tres tipos de depresión: la depresión que trae una preocupación que todo el mundo tiene. Todos tenemos algún tipo de preocupación, se llama la depresión existencial, que como una tristeza estamos pasando. Luego tenemos la depresión neurótica, cuando afecta el sistema nervioso, cuando afecta a nuestro accionar cotidiano. Y tenemos por otro lado la depresión psicótica, que es la que raya peligrosamente los pensamientos de suicidio.
pero es una depresión. ¿Por qué? Porque todas esas son producidas por la manera de pensar. Si usted piensa bien, y déjeme decir una cosa, usted puede manejar sus pensamientos. Usted puede administrar sus pensamientos, porque los pensamientos producen emociones. Existe actualmente todo un mecanismo profesional que se llama inteligencia emocional, no artificial, esta es otra cosa. Inteligencia emocional, que es cómo administrar mis emociones, cómo no enojarme cuando me baja en el callo, cómo no reaccionar. Inteligencia emocional, ¿cómo? Administrando las emociones. ¿Y cómo se administran las emociones? Yendo a la raíz de las emociones, el pensamiento, la manera de pensar. Entonces, para que nosotros evitemos destruir nuestra vida, tenemos que empezar a reeducar nuestra manera de pensar. Piense muy bien lo que piensa, porque tu pensamiento puede llevarte lejos de Dios. Tu pensamiento te puede llevar cerca de Dios. Tus pensamientos pueden producir alegría en tu corazón. Tus pensamientos pueden traer tristeza en tu corazón. Tus pensamientos pueden hacer que tú seas un soñador, una soñadora de cosas grandiosas. Pero tus pensamientos también pueden llevarte a reducir tu existencia en una miseria. ¿Cómo entonces yo puedo renovar, como dice la palabra, mis pensamientos? Mi amado hermano, le voy a dar la receta. Aquí está. Llene su palabra con la palabra. Llene sus pensamientos con la palabra. Llene sus actitudes con la palabra. No solamente léala, no solamente memorícela, practíquela. Y eso te va a ayudar. Por eso nos encontramos lo que decía ese proverbio en la parte B. Es la clave para mantener un corazón limpio. Lo que decía en la parte B el proverbio 23-26. Y deleítate, hijo mío, en seguir mis caminos. ¿Qué significa eso? La frase deleítate en seguir mis caminos se refiere a una invitación. A una invitación que Dios te hace para que tú encuentres alegría, para que encuentres satisfacción en vivir según las enseñanzas y directrices del corazón de Dios. Si nosotros insistimos en vivir de acuerdo a los principios del mundo, vamos a sufrir, porque el mundo no tiene la solución. Estudia un poco de historia y se da cuenta que viviendo hoy nosotros en los albores del siglo XXI, la humanidad ha venido de golpe tras golpe, de caída tras caída. Soy un enamorado de la historia, me encanta estudiarla, leerla, y me he encontrado un patrón desde que empezó, por lo menos en la Biblia, la formación del imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio de los griegos con Alejandro el Grande, luego el imperio romano, y todos cayeron por un común denominador.
apartarse del verdadero Dios, apartarse de Dios. Y hoy usted y yo tenemos el privilegio de tener las Escrituras y los medios digitales para poder aprovechar al máximo la enseñanza de la palabra del Señor. Estando aquí he empezado 2 cursos para la universidad con que trabajo, y qué maravilla, yo aquí y ellos allá, a través del Zoom. Tenía estudiantes que estaban en Canadá, en Miami. Tuve 6 estudiantes, 6 pastores de Venezuela, Carolina del Norte, Indianápolis. Ellos allá y yo aquí, les veo la cara, ellos me la ven a mí. Bueno, muchos me ven la cara, pero es que yo me hago. Entonces aprovechemos esos medios, esa tecnología avanzada de punta que tenemos hoy para la gloria y honra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, esta es una invitación de Dios. Deleítate en mis caminos. En la Biblia hay pasajes que enfatizan la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como resultado, como esto puede traer paz, gozo y plenitud a la vida de quienes lo practican. Si tú quieres vivir una vida feliz y plena, deja que Dios llene tu corazón. Deleítate a sí mismo en mis caminos. ¿Y qué significa la palabra caminos? Su ley, su palabra, sus estatutos. Tiene muchos significados. Uno es el fin, la voluntad de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 37, verso 4, se dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¡Qué maravilla! Y miren el resultado: y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo quisiera que todos ustedes, amados hermanos, familia de la iglesia, pudieran tener una respuesta de parte de Dios a las peticiones de su corazón, pero hay una condicionante. Lo que el Señor demanda es deleitarse en Él. Este versículo sugiere que al encontrar alegría en lo divino, en lo espiritual, y alinear nuestros deseos con los deseos de Dios, podemos experimentar una vida victoriosa, una vida rica y una vida de bendición. En resumen, el llamado de Dios a deleitarte en sus caminos es una exhortación divina a encontrar gozo y plena satisfacción. ¿Conoce usted personas que nada los satisface? Hay muchas personas que nada los llena, que nada los satisface. Siempre les falta algo. ¿Por qué? Porque no han puesto su corazón en Dios. Por eso, el tema de esta reflexión lo intitulé Un corazón para Dios. Pero mire, la número 3. El componente número 3 del corazón, que es la voluntad y las decisiones del ser humano, que se consideran en el contexto del corazón. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, vamos a hablar desde el 15, 16, 17, 18, 19, dice, Dios le está hablando a su pueblo. Le dice: hoy pongo delante de vosotros el bien y el mal. Pongo la vida y la muerte. Pongo la bendición y la maldición.
Y en el verso 19 hay una invitación tierna de parte de Dios a su pueblo. Dice: pero escógeme a mí. Escógeme a mí. O sea, el Señor nos dice: vida o muerte, bendición o maldición, pero escógeme a mí. Dejando claro que la elección no es de Él, sino tuya. Déjeme aclararle, amado hermano y amada hermana, la voluntad de Dios es que usted elija la vida, que usted elija la felicidad, el gozo, la paz. Ese es el anhelo de Dios. Pero lo que más me llama la atención en ese verso 19 es que en el texto original que fue escrito en el Antiguo Testamento, que es el hebreo, esa composición gramatical donde dice el Señor: escoge la vida, escoge la vida. ¿Y por qué la vida? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mire qué hermoso. En el texto original, ¿sabe qué dice? Cásate conmigo en un matrimonio indisoluble. ¿Qué le parece? Los oigo muy callados. Cásate conmigo, dice el Señor. Hay muchísimos textos en la Biblia. Jeremías 3:23, Jeremías 3:13 creo, donde el Señor dice: yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo. En el Nuevo Testamento encontramos esa figura hermosísima de que la iglesia es la novia del Cordero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, este tercer componente es la voluntad. El corazón tiene voluntad. Componente número 4, les hablé de 5: la moralidad y la espiritualidad, que están arraigadas, ¿dónde? En el corazón. Por esa razón Jesús habló de la pureza del corazón. En el sermón de las bienaventuranzas, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, dice en el versículo 8 del capítulo 5: bienaventurados los de limpio corazón. De nuevo, tenemos que hacer una lectura implícita, porque la explícita dice que felices y alegres son los que tienen un corazón limpio. Pero si hay corazones limpios, también hay corazones, usted lo dijo. Y aquí Jesús advirtió sobre la necesidad de tener un corazón sincero, un corazón arrepentido, como el de David, en el Salmo 51, verso 10. Después de que Natán lo ha señalado y dice: tú eres ese hombre. Y él se da cuenta que lo descubrieron. Es que ¿quién se puede esconder de Dios? ¿A quién se le ocurre que puede meterse bajo la cama para que Dios no lo vea? ¿Y qué hizo David? Sí, yo he pecado. Y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, que un corazón limpio. Digo conmigo: Señor, dame un corazón limpio. Tampoco debemos de pasar inadvertido que en el corazón es donde se construye el puente. Y aquí viene el componente número 5. En el corazón es donde se construye el fundamento, el puente para las relaciones con Dios. La Escritura enfatiza la importancia de tener un corazón dirigido a Dios, a la fe y a la obediencia de su palabra. En el primer libro de Samuel, primero de Samuel 16:7,
Nos encontramos en la historia, la hermosa historia, cuando Dios le dice al profeta: vamos a tener que remover a Saúl, se está portando mal. Ve a la casa de Isaí y vas a ungir ahí al que yo te voy a indicar. Y se dirigió directamente a la casa de Isaí, un padre orgulloso de varios hijos, todos guapos, altos, hermosos, valientes, salvados. Y cuando el profeta le revela la razón de su visita a su hogar, aquel hombre se pone feliz y entonces se le ocurre: uy, si vamos a ungir a algunos de mis hijos por rey, tiene que ser el mayor, el más fuerte, el que tiene más experiencia, el más guapo. Y lo llama, y viene, y el hombre saca pecho. Y Samuel lo ve así, pies a cabeza, y le dice al Señor: ¿qué, Señor? ¿Cómo está el asunto? Y dice el Señor: no mires. Oiga lo que le dice: no mires su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. En el capítulo 22 de Mateo, el versículo 37, Jesús está en un diálogo ahí con un grupo de religiosos. Jesús siempre estaba rodeado de una multitud de personas. No crea usted que simplemente andaba con los discípulos. Además de los discípulos andaban los curiosos. Además de los curiosos andaban los hambrientos, que sabían que al llegar la tarde el Señor les iba a dar allí una hamburguesa de pescado. Entonces también andaban los enfermos. Y un contexto de ese tipo, unos saduceos religiosos que no creían en la resurrección, entran en discusión con Jesús sobre el tema de la resurrección. Y Jesús los dejó callados, los dejó calladitos. Entonces un grupo de fariseos que estaban allí también en aquella aglomeración se quedaron pero picados, porque Jesús dejó callado a los saduceos. Y aquellos fariseos llegaron y le dijeron, todos religiosos: Señor, ¿nos puedes decir entonces cuáles son los mandamientos? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Y Jesús, precisamente en el versículo 37 de Mateo 22, les dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, miren qué interesante. Ellos preguntan por los mandamientos. En el monte Sinaí, Dios le otorgó y le dio a Moisés 10 mandamientos para que aquel pueblo que venía de la esclavitud, que no era un pueblo, era una manada, perdonen, una manada de rebeldes, gente que no tenía verdaderamente anhelos de nada, sufrían y sufrían y sufrían, pero sí, de cuando en vez se acordaban, como nosotros, ¿verdad? Clamar a Dios. Y Dios los libera, se los lleva, los pasa por el mar Rojo, y ahí aterrizan en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: sube al monte que te voy a dar unos reglamentaciones, les dio 10 mandamientos. 1500 años después, cuando aparece Jesús en el escenario de la historia, se encuentra con que los religiosos habían convertido esos 10 mandamientos en 613 leyes. Y por eso le preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál mandamiento debemos de cumplir? ¿Cuál de los 613? Y Jesús le dice:
ni 10, ni 613, 1 dividido en 2, 1. Y bien, mire, observe que empieza con la palabra amar. Si hay una palabra abundante en toda la Escritura es amar, el amor de Dios. El amor es importante. El amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en ese cántico, el amor, dice, el amor nunca deja de ser. ¿Qué significa? Significa que es eterno, que no se acaba. ¿Y por qué es eterno? ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué? Porque el amor no es una esencia, no es una regla. El amor es una persona, el amor es Dios. Dios es amor. 1 Juan 4, 8. Entonces, nos encontramos que para tener una relación estrecha con Dios, necesitamos tener un corazón como limpio. En resumen, en la Biblia nos encontramos una representación completa del ser humano que abarca sus emociones, sus pensamientos, la voluntad, su relación con Dios en el corazón. Si eso es así, ¿cuál es el problema? Yo me encuentro una afirmación de Dios en un diálogo que tiene con Noé. Han pasado 40 días de diluvio y Noé ha soltado la palomita para ver si ya hay tierra seca. Y finalmente la palomita viene con una hojita de olivo y la volvió a lanzar y ya no volvió. Dice, wow, la tierra está seca. Le quitó el techo y miró, la tierra estaba seca. Y entonces levantó un altar. Y hizo ¿cómo podríamos decir? Un sacrificio a Dios. Y que dice la Escritura que lo recibió como un olor fragante, dice la Escritura. Mire qué hermoso. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero escuche, ¿cuál es el problema? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahora el Señor hace un pacto, una promesa, no va a volver a mandar un diluvio. No va a volver a destruir la tierra por agua. Pero Él dice, es que yo lo hice porque el hombre desde su juventud tiene un corazón torcido y malo. El proverbista Salomón también lo dijo en Proverbios 6:18. El corazón que trama pensamientos inicuos, que piensa, que calcula siempre pensamientos malos. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, dice el profeta, engañoso es más que todas las cosas el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ahí está el problema, en el corazón. ¿Por qué hay tanto asesinato? Corazones malos. ¿Por qué hay tantos maltratos? ¿Por qué hay tanta gente en la cárcel? Corazones malos, corazones curtidos. Entonces, nuestro problema no es Satanás, porque desde el inicio de la raza humana, desde Adán, el hombre se ha hundido en abismos mentales, emocionales y espirituales y desconoce la fórmula para librarse de ellos. El hombre se ha encerrado en prisiones de la vida egocéntrica,
El problema está en el egoísmo, y el egoísmo es producto de un corazón enfermo. ¿Cuáles son esas prisiones de la vida egocéntrica? Rutinas, malos hábitos, vicios, ataduras, imaginaciones impuras, pasiones desordenadas, inseguridad, temor. Y de estas prisiones el hombre no sabe cómo puede escapar. Sin embargo, Dios nos ha dado a ti y a mí una esperanza. Él ha provisto para nosotros la manera de obtener un nuevo corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí, denle un aplauso al Señor. Hace muchos años, cuando yo me convertí, en la iglesia donde me convertí, cantábamos ese canto, dame un nuevo corazón. No sé si se acuerdan algunos de los jovencillos, así como yo. Dame un nuevo corazón que te alabe cada día. ¿Y que te alabe qué? Noche y día. Dame un nuevo. El Señor lo prometió. Y tenemos en esta mañana que darle gracias profundas porque Él nos ofrece la oportunidad de darnos un nuevo corazón y un espíritu nuevo por medio del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Aún así, eso no ocurre automáticamente como por arte de magia, sino que es un proceso paso a paso. A medida que perseveramos en obedecer a Dios, en obedecer su palabra, y por eso Jesús enseñó acerca de las cuestiones más cruciales de la vida del hombre y que enfatizó el corazón más que cualquier otro tema, porque ciertamente el corazón es el punto crítico de todas las situaciones en que el hombre vive. Ya hemos hablado, y Proverbios dice en el capítulo 4, verso 23, hemos hablado del corazón, y mire lo que dice aquí el proverbista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a guardar mi corazón. Y aquí tenemos que hacer otra vez una lectura implícita. Si del corazón mana la vida, como hemos visto lo que es el corazón, también mana la muerte. Entonces, la necesidad de un corazón nuevo es y siempre ha sido la mayor necesidad del ser humano. Cuando el Señor dijo en Génesis capítulo 8, versículo 21, que ya leímos, Noé le hizo un sacrificio a Dios, que dice que lo recibió con olor grato, y entonces hizo un pacto, una promesa: yo no voy a volver a inundar la tierra. El problema es que el hombre desde su juventud tiene su corazón inclinado al mal. Cuando entonces el Señor dice que la inclinación del corazón es malo desde la juventud, está hablando de una lucha interior en el ser humano del corazón. Esta lucha interior es porque tenemos una naturaleza caída. Cuando Dios nos hizo, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 26, a su imagen y a su semejanza. Esa imagen de Dios tiene dos partes: una imagen natural y una imagen moral. La imagen natural es lo que hace que el hombre sea un ser que puede tener el privilegio de comprender su medio ambiente, entender lo que lo rodea, que tiene el privilegio de conocer su pasado, su presente y pensar en su futuro.
Ningún otro ser creado tiene ese privilegio. Pero la imagen moral de Dios fue la que se perdió por la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y allí entró el pecado. El pecado no era innato de la naturaleza del hombre en su creación, no. La santidad sí, porque nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Y Dios es santo, eso dice la Biblia. Y cuando Él nos hizo, tú y yo tenemos el ADN de Dios. Tenemos la capacidad, tenemos la virtud de vivir una vida santa. ¿Y qué significa una vida santa? Tener un corazón limpio. Bendito Dios. Todos tenemos esa batalla, lamentablemente por la caída. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 al 25. Estamos hablando de esa batalla, de esa lucha interior que tenemos todos. Dice Pablo, y yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahora, usted me dirá, pero pastor, es que la Biblia dice que somos nuevas criaturas. ¿Sí? ¿Cuántos son nuevas criaturas en esta mañana? Somos nuevas criaturas. Pero somos nuevas criaturas en el espíritu. Nuestra naturaleza humanocéntrica, nuestra inclinación, nuestra naturaleza carnal, esa inclinación hermano, todavía está en el hombre y en la mujer que se convierten a Cristo. Y precisamente ese es el proceso de crecer. Pablo le dice a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la medida de un varón perfecto que es Cristo. Tú y yo estamos llamados a llegar a crecer como Jesús, en el sentido de llegar a ser perfectos. No una perfección absoluta, sino una perfección como la que llama el Nuevo Testamento, que es una perfección evangélica. El texto original que se escribió en el Nuevo Testamento, que es el griego, esa palabra es teleios y significa completo. Dios quiere que tú y yo, a través de comprender la necesidad de limpiar nuestro corazón con el agua de la palabra, con el champú de la oración, con la estopa del ayuno, que podamos nosotros limpiar lo que está aquí adentro y ponerlo fuera y llenar la vasija del agua divina, que es la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Pero esa batalla interior entre su naturaleza todavía pecaminosa, que está siendo derrotada día con día, si tú y yo perseveramos, y ahorita voy a demostrárselos. Esa batalla es porque tenemos una naturaleza egoísta y rebelde con la cual batallar. Recordemos, Satanás será atado por 1000 años. Eso dice Apocalipsis capítulo 20. Va a ser en el milenio. Pero aún entonces, en el milenio, Satanás amarrado, la naturaleza humana se resistirá y se rebelará contra Dios, aún sin diablo que lo moleste. ¿Por qué? Por su corazón, por las áreas no redimidas, no rendidas, y la oscuridad de la vida egocéntrica que invitan precisamente a los demonios a entrar y hacer daño. Muy bien, voy a apresurarme un poquito, hermanos, porque tengo una conclusión de 20 puntos. ¿Por qué el hombre sigue esclavizado al pecado? Le voy a dar algunas razones. Tengo 11, voy a seleccionar 5. Primero, el amor a un mal hábito. El poder de un hábito está usualmente en amar lo que tenemos. Hasta que el hombre es cambiado en sus deseos, no alcanzará la liberación permanente, porque las ataduras siempre regresan. Las ataduras siempre regresan cuando son alimentadas. En realidad,
todo aquello que habitualmente practicamos nos hace adictos a ello. Ojalá todos fueran adictos a venir a la iglesia. ¿Verdad que sí, pastorcita? Ojalá venir. Número 2, la indisposición a perdonar. Eso le abre las puertas a Satanás. Quien está amargado, resentido, tiene comunión con todos aquellos que tienen su misma naturaleza. Muchas veces las personas no se sienten perdonadas por Dios porque no han perdonado a alguien. Pero cuando un hombre no perdona a otro, va a estar atado a esa persona, aunque la persona haya muerto. Miren, en el texto original que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra perdón tiene dos raíces: afes, que significa soltar el lazo. Mientras no perdones, estás atado. Cuando perdonas, el lazo se abre y eres libre. Porque Dios anhela que tú seas libre. Esa indisposición a perdonar tiene a muchísimas familias en desgracia, a muchas personas tristes. ¿Por qué? Porque eso produce depresión. Y la tensión resulta de mantenerse resentido o resentida. Pablo nos dice que Satanás tendrá ventaja sobre nosotros si nosotros lo perdonamos. Entonces, el perdón no siempre consiste en un sentimiento. Es un acto volutivo, un acto de la voluntad, que con la ayuda del Señor podemos finalmente perdonar. ¿Qué significa eso? Que si tú estás resentido o resentida y estás herida y tienes que perdonar, muchos dicen, cuando esté preparado, cuando esté listo, nunca vamos a estar listos, porque nuestras emociones están heridas, fuimos ofendidos, traicionados, tratados injustamente, abandonados, todo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? El perdón tiene dos piernas. Una es la voluntad y otras son las emociones. La pierna de las emociones no quiere perdonar, no se mueve, está atornillado. Pero si tú tienes la voluntad de obedecer a Dios, mueves esa pierna de la voluntad y arrastras la pierna tiesa del rencor y la rabia hasta que dices, yo perdono. Y eres libre. La terquedad, número 3. Dice el texto de Jueces 2:19, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. No podemos culpar a Satanás por todo. La terquedad y la voluntad propia son los problemas reales del hombre, no de Satanás. ¿Sabía usted que el mayor problema de un misionero en el campo misionero es llevarse bien con los demás? Cuando el Señor me llevó a Malí, África, fue una experiencia tremenda y también traumatizante por conocer esas culturas ancestrales. Y me encontré con un grupo de misioneros que se reunían una vez por mes para compartir cómo les iba en sus diferentes regiones. Eso lo hacían en Malawi, capital de Malí. ¿Y quién me encontré? Me encontré a misioneros, unos eran chilenos, uno era hondureño. Yo andaba con un hermano nicaragüense que me había ganado en una campaña allí en Managua, y siendo el pastor de una iglesia chiquita con 8 hijos y su esposa, cuando llamé para cuantos quisieran ir a las misiones, sobre todo aquellas regiones donde Cristo no era fácil predicar, a la ventana 1040, levantó la mano a él y otro grupo grande de pastores, pero cuando yo lo vi a él, como yo lo conocía, en mi mente dije yo, oh, Orlando, ¿cómo se le ocurre que va a ir de misionero con 8 hijos? En el año 1989 Dios me llevó como misionero a España.
me permitió organizar la Exposición Mundial del 92. Y recibía yo evangelistas, pastores, misioneros de todo el mundo para atender a los visitantes de la Expo 92 en Sevilla, en todos los idiomas. ¿Quién cree que llegó allí? Orlando. Me dice: pastor, aquí estoy. Voy para Marruecos. Digo: ¿de veras, Orlando? Sí. ¿Y tu familia? Están esperando que me lo lleven. Hermanos, todavía hoy está en Malí. Se llevó a sus 8 hijos. Además, adoptó 2 negritos que hablan el castellano, que hoy viven en Nicaragua. Él se quedó solamente con su esposa allá, porque sus muchachos pues regresaron a estudiar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me encontré? Los misioneros hablando mal de otros misioneros. Yo estaba llegando, estaba conociéndolos. ¿Por qué? Porque hay un corazón malo. La desconfianza, la falta de disciplina, la desobediencia y la pereza, las imaginaciones, el amor al mundo, motivos perversos, indisposición a aceptar faltas, motivos incorrectos, todo eso ensucia el corazón. Por lo tanto, necesitamos un nuevo corazón. Un corazón puro es la clave para mantener fuera a Satanás. Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Mire qué lindo, porque el diablo vino y lo tentó, quiso seducirlo, pero dice el Señor: nada tiene en mí. San Juan 14:30. ¿Por qué? Porque como hombre Jesús no tenía, escuche eso lo que digo, no tenía áreas no sometidas en su vida que le permitieran a Satanás entrar. El problema, mi amada hermana y hermano, es cuando tú o yo tenemos áreas en nuestro corazón no sometidas a Cristo, no rendidas a Cristo. ¿Por qué no venimos el martes al culto? No, es que yo no tengo tiempo. ¿Y por qué no vienes el jueves? ¿Y por qué no vienes a la vigilia? Es que yo no tengo tiempo. Sí. Es decir, que no has sometido tu corazón en el área del tiempo. Porque ¿quién es el que te da el tiempo? ¿Quién es el que te da el tiempo? ¿No es cierto que como mínimo debemos de darle al Señor, de acuerdo al Nuevo Testamento, el diezmo? El diezmo no solamente de lo que Dios te suple financieramente, sino el diezmo del tiempo. Y si el día tiene 24 horas, ¿cuánto es el diezmo del tiempo de un día? 2 horas 40 minutos. Pues venga esas 2 horas al culto del martes, del jueves, de la vigilia, de la reunión del sábado. Tenemos que hacerlo. Gracias a Dios que una hermana dice amén. Un corazón puro es la clave. Pero tenemos que entender, tenemos que reflexionar. Y mejor cierro aquí porque me estoy yendo muy largo. Pastora, lo vamos a tener que continuar. Póngase en pie, mi amado hermano, mi amado hermano. El Señor Jesucristo predicó mucho acerca del corazón. El corazón de los hombres es la sede de todos los problemas. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera. Así que nuestra mayor necesidad es hoy mismo tener un corazón tierno, un corazón limpio para Dios, un corazón renovado, un corazón sumiso para el Señor. Incline su cabecita, cierre sus ojitos, hagamos una oración. Padre bendito, hemos dejado tu palabra en la mente y el corazón de tus hijos y de tus hijas. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Sin ti nada somos.
Sin ti nada podemos. Y no hay nada en este mundo fuera de ti que valga verdaderamente la pena. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, a quitar los malos pensamientos, a quitar, Señor, todo eso que nos afana hacia el materialismo. Y recordar que tú nos invitas a buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo. He aquí un grupo de tus hijos, de tus hijas, que necesitamos reconocer, Señor, que necesitamos de tu ayuda para limpiar nuestro corazón. Gracias por esa petición de Padre amoroso que tú nos haces. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón y deleítate en la vista de los caminos míos. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tus caminos, a deleitarnos en tu palabra, a deleitarnos, Señor, en todo aquello que proviene de tu corazón y desarraiga por completo todo vestigio de egoísmo, de pecado, de falta de perdón, de testarudez. Desarraiga, Señor, esas necedades de nuestra naturaleza humana. Gracias te damos por este día. Bendice de una manera sobrenatural a nuestra pastora, con salud física. Se renueva sus fuerzas día con día, Señor. Llévala de tu amorosa y preciosa mano por pastos verdes y aguas frescas, aguas salutíferas. Bendice todo el equipo que nos rodea de trabajo, todos los líderes, cada familia que en esta mañana está aquí representada. Por tu misericordia, bendíceles, Padre. Y aquellos que no han podido venir, que tú les alcances de alguna manera, aún viendo, Señor, simplemente este video. Muchas gracias, Señor. Dígale con su palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, Señor, gracias. Dígaselo al Señor. Dígale, Señor, gracias. Y si usted tiene que pedirle perdón a Dios por algo, bueno, es un momento propicio. Que Dios les bendiga, hermanos, todos. Que les caiga muy bien el almuerzo.